Bienvenidos hermanos al Club de Lectura. Qué bueno que ya están acá para que podamos resolver y estudiar la Biblia juntos. Bueno, hoy vamos a estar en el capítulo 5 y 6 de Hechos. Vamos a estar respondiendo las preguntas del Club de Lectura. Ustedes ya saben que hay algunas preguntas que debemos de responder, que se envían a diario a WhatsApp y de que nos ayudan para que el estudio de la Biblia que nosotros tengamos de forma personal sea un poco más interactivo, un poco más divertido, sea un poco diferente y nos esforcemos por meditar en la palabra, por estudiarla, por inquirir en lo que estamos leyendo, no solo tomar la Biblia como que si fuera el periódico, sino que realmente inquirir en lo que nosotros estamos leyendo. Así que vamos a orar para iniciar. Jesús, te damos gracias porque esta noche tenemos la oportunidad de abrir la palabra, tenemos la oportunidad de hablar sobre lo que tú has querido para nuestra vida. Así que Jesús, moldea nuestra vida mientras nosotros estudiamos tu palabra. En tu nombre, amén. Amén. La pregunta número 1 dice de la siguiente forma: ¿qué nos da la paz con Dios? ¿De dónde surge esa pregunta? ¿Qué nos da la paz con Dios? Dice Romanos 5:1 de la siguiente forma. Ahorita se los leo. Nomás acá está. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, escuchen esto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesús que nosotros tenemos paz para con Dios. Lo que sucedió en el jardín del Edén cuando Adán pecó fue que rompió la relación entre Dios y el hombre. Entonces caímos en algo que se llama ser enemigos de Dios. Nos volvimos enemigos de Dios y ya no tenemos paz con Dios. Es solo a través de Jesucristo que ahora nosotros podemos alcanzar la paz con Dios. Es a través de tener nuestra fe en Jesús y decir, mi fe en Jesús me permite tener paz con Dios. Pregunta número 2. ¿Deberíamos gloriarnos en las tribulaciones? La pregunta 2 viene porque el verso 3 dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, ¿significa que los cristianos son algo así como un grupo de personas masoquistas que encuentran el placer en el sufrimiento? ¿O será que Pablo está estimulando la autoflagelación por placer? De ninguna manera. Pablo no está diciendo de que nosotros de repente buscamos el dolor o buscamos el sufrimiento. Está diciendo de que cuando viene la prueba, cuando viene el sufrimiento, en nosotros los cristianos da fruto algo muy diferente que las personas que no creen en Cristo. Para ser más específicos, Pablo dice que los cristianos se glorían en 4 cosas. Se glorían en la gracia, se glorían en la esperanza, se glorían en las tribulaciones y se glorían en Dios, en el verso 11. Las primeras 3 las encontramos en el verso 2 y 3 y la última en el verso 11. 4 cosas en las que se glorían los cristianos. Primero dice que nos gloriamos en esta gracia. ¿Cuál gracia? En el hecho de que hoy tenemos esperanza. Ahora, como tenemos esperanza, y la esperanza no avergüenza, la esperanza, por decir no avergüenza, significa no nos decepciona. La esperanza que nosotros tenemos de ninguna forma nos decepciona.
Nosotros cuando vienen tribulaciones podemos gloriarnos. Ahora, ¿qué significa eso de gloriarse? Significa alegrarse o enorgullecerse de algo. Significa hacer gala de algo. Entonces, que nos alegra que algo venga, nos enorgullecemos de que eso vino porque nosotros tenemos esperanza. Entonces viene la tribulación a nuestra vida y dice Romanos que la tribulación produce prueba. La prueba, produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Miren cómo es este juego de palabras. Nos gloriamos en que tenemos esperanza. Luego vienen las pruebas a nuestras vidas. Y nos gloriamos porque sabemos que el resultado de esa prueba será que nosotros tengamos esperanza. Cada una de las pruebas que ustedes y yo podamos pasar, cualquiera sea el índole, hermanos, tenemos la esperanza de que va a producir algo mejor de lo que nosotros nos imaginamos. Esa es la diferencia entre los que no creen en Cristo y los que creen en Cristo. Que nosotros sabemos de que nuestro Dios es más grande que las tribulaciones. Por lo que las pruebas, lejos de producir en nosotros decepción o vergüenza, producen más fe, producen alegría. La pregunta número 3 dice de la siguiente forma: ¿cómo muestra Dios su amor por nosotros? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el verso 6 dice, en que siendo débiles, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestra su amor Dios con nosotros? En que nos amó aun cuando nosotros no le dimos ninguna razón para que nos amara. El amor incondicional de Dios se ve en que lo único que nosotros trajimos a la mesa fue pecado. O sea, no hay ninguna razón por la que Dios debería de ver a la tierra y decir, por eso amo a Carlos. No hay ninguna razón. Sino que aún en mi maldad, aún en mi pecado, Jesús viene a mi vida y dice, te amo. Aún en mi imperfección. Pregunta número 4. Explique cómo sobreabundó la gracia. El verso 20 dice esto: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley se introdujo para revelar el pecado, para mostrar que hacemos mal, para mostrar que estamos fallando. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, gracias a la ley nosotros podemos ver que estamos mal. Gracias a la ley nosotros podemos decir que necesitamos a Dios. Pero la ley nos llenó de pecado porque nos mostró todos los pecados que cometemos. Nos hizo sentir mal por la cantidad tan grande e inmensurable de pecados que tenemos en nuestra vida o que cometemos a diario. Entonces de repente nos encontramos con esta dimensión o con este número grande de pecados y decimos, ¿cómo es posible de que Dios va a perdonarme todos estos pecados? Viene Dios y dice, bueno, donde hay pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué significa eso? Que nosotros jamás vamos a poder pecar lo suficiente para agotar la gracia de Dios.
Jamás el pecado va a ser más grande que la gracia de Dios. No hay cantidad de pecados que pueda ser más grande que la gracia de Dios. Es como que si ustedes y yo tuviéramos un vaso de agua y lo llenáramos de algún líquido negro que representara el pecado y llenáramos hasta el tope ese vaso de agua. Pero ahora viene la gracia de Dios y dice, voy a hacer más grande el vaso. Y de repente nos encontramos llenando ese vaso, pero es un vaso sin fin. Nunca se llena en realidad. Porque entre más añadimos, más crece el vaso. Es una inagotable cantidad de gracia que Dios nos ha proporcionado para cubrir nuestros pecados. Es el hecho de saber que podemos venir delante de Él siendo pecadores, sin importar el número de pecados o la calidad de pecado o el tipo de pecado, y estar seguros de que Jesús va a alcanzarnos ahí donde estamos. El número 5. Definición del bautizo por agua es el capítulo 6, verso 4, y dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando ustedes se bautizan, cuando ustedes y yo nos bautizamos, el pastor debería de seguir el siguiente proceso. Usted entra al agua y el pastor pregunta, ¿usted ya aceptó a Cristo? Y usted decir sí, sí ya lo aceptó, si no, pues hay que aceptarlo antes de ser bautizados. Entonces usted dice sí, pero el pastor pregunta, ¿por qué? ¿Por qué dice usted que ya lo aceptó? Y usted dice, porque estoy arrepentido y creo que Jesús es el Señor y que pagó por mis pecados en la cruz, que murió por mis pecados en la cruz y resucitó al tercer día. Perfecto. Bueno, el pastor le toma de la mano, le hunde totalmente, simulando la muerte, y dice, muerto con Cristo, resucitado, y cuando viene para arriba y ya está fuera del agua, dice, resucitado una nueva vida. Ahí nosotros nos estamos identificando con que Jesús es nuestro Señor. Nos estamos identificando con su muerte y su resurrección. Porque nosotros estamos diciendo, muero a mi naturaleza pecaminosa, muero a Carlos para resucitar a una nueva vida en Cristo. Esa es la razón por la cual los cristianos, al saber que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, no pecamos más. Es que en el verso 1 del capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Algo así como decir, bueno, ya que hay una interminable cantidad de gracia, voy a pecar también de una forma interminable. Ya que la gracia siempre va a sobreabundar la cantidad de pecados que yo pueda tener, voy a seguir pecando. No se trata de eso, dice Pablo. Se trata de que cuando ustedes y yo hemos recibido la gracia en nuestra vida, es porque nosotros hemos muerto a nosotros mismos, a nuestra naturaleza pecaminosa. Y una vez muertos a nuestra naturaleza pecaminosa, no debería de haber pecado ahí. Porque es precisamente a eso a lo que nosotros hemos muerto. Al deseo de pecar. A la naturaleza de dejarme guiar por mis pecados o por mi naturaleza pecaminosa. Esa es la misma respuesta de la pregunta 6. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. No pecamos porque
nosotros no vamos a decir, vamos a seguir pecando, porque de todos modos estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Precisamente todo lo contrario, hermanos. La naturaleza de la salvación, o sea, la gracia, viene por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que he pecado y un sincero deseo de no volverlo a hacer. Y eso es estar bajo la gracia. Entonces, aquellos que están bajo la gracia han reconocido que han pecado y que ya no lo quieren volver a hacer. Ahora, si usted vino a Cristo y usted dijo, bueno, suena bonita la predicación, me gustó, estuvo sentimental, quiero las promesas de prosperidad, pero usted en ningún momento se sintió arrepentido de sus pecados, déjeme decirle de que dudo mucho de su salvación. Mi Biblia dice que es solo a través del arrepentimiento que alcanzamos la salvación. Es por fe en Cristo que nosotros obtenemos el perdón una vez estamos arrepentidos. Entonces, la naturaleza misma de la salvación nos lleva a considerar que aquellos que tienen un sincero deseo de no volver a pecar son los que están bajo la gracia. Aquellos que aún están enamorados con algún tipo de pecado, aquellos que aún sienten un fervor por seguir en el pecado, necesitan arrepentirse, necesitan tener fe en la sanidad que Jesús va a traer en sus vidas. Y por eso es que digo que el arrepentimiento es diario. No se trata de que ustedes en el 1999, en un domingo, en el culto a las 7, levanté la mano y recibí a Cristo. No, no se trata de eso. Se trata de todos los días poner nuestras rodillas en el suelo, en nuestro cuarto, al finalizar el día y decir, Jesús, me arrepiento. Soy pecador. Pero creo, Jesús, que tú eres Dios y que tienes el poder para salvarme. Creo que tú pagaste por mis pecados en la cruz con tu muerte, pero resucitaste al tercer día. Y ahora yo vivo en esa nueva vida en Cristo. Así que Jesús, hoy, este día, muero a mi naturaleza pecaminosa estando arrepentido, con la esperanza de mañana despertarme en una nueva vida en Cristo. Hermanos, espero que pasen una muy buena noche. Debo de despedirme hasta acá porque por la lluvia debo hablar fuerte y mi garganta no va a aguantar mucho más. Pero terminamos las preguntas. Espero hayan escuchado al Señor esta noche. Espero sus corazones y el mío hayan sido moldeados por la palabra de Dios. Pasen una muy buena noche.